Gloria a Dios. Gracias, Señor. Me parece que cada día mejor puedo subir. Al principio me cuesta, pero ahora es como que estuve más ágil. Bueno, es la mano del Señor también, que como todos agradecían, yo también tengo que agradecer porque de un tiempo a esta parte me duelen mucho las rodillas y lo que me cuesta es subir a las escaleras. Yo le digo a mi hija, yo te voy a visitar poco, porque ella tiene escalera. Así que bueno, salvo que sea algo que no pueda evitarlo, la voy a ir a visitar, si no, que venga ella a casa. Pero bueno, gracias al Señor. Me gozaba en la alabanza, ¿no? Porque en una decía, Señor, tú eres mi plenitud. Y yo le daba gracias al Señor porque le decía así, Señor, realmente, tú lo llenas todo en mi vida, tú eres mi plenitud. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Como dijo la hermana, está en el más mínimo detalle. Él cuida de nosotros. Él es fiel. Aunque a veces nosotros no le somos tan fiel. Pero que el Señor nos ayude, ¿no? Porque el Señor nos tiene paciencia y nos llama y nos habla. Y nosotros a veces miramos para otro lado. Pero el Señor tiene misericordia, igual nos bendice. Damos gracias al Señor por los hermanos que están en la convención, que el Señor los bendiga. Sé que tiene algo especial para ellos porque han hecho un gran sacrificio para ir hasta allá. Así que creemos que cuando ellos vuelvan van a traer la parte que nos corresponde a nosotros. Así que estamos esperando ansiosamente lo que el Señor nos va a mandar desde allá para nosotros. Aunque aquí también hay bendición, hermana, ¿eh? Para todos los que estamos, el Señor tiene bendición. Créalo. Yo lo creo. Yo creo que el Señor tiene bendición para mí y así para ustedes. Por eso no quiero perderme un culto. Porque yo digo, Señor, tú tienes algo para mí hoy. Tú tienes bendición. Tú tienes una palabra. Hoy me quieres hablar, Señor. Quiero estar atenta a lo que tú me dices. Quiero ir a elevar oraciones con mis hermanos, todos juntos y en armonía. Así que, hermanos, yo les invito, no falten a las reuniones, no falten a los cultos de oración, porque es hermoso y es donde el Señor derrama de su gracia, de su amor, de su misericordia, y donde podemos clamar todos juntos por cada necesidad, hermanos, porque hay mucha necesidad. Entonces nosotros somos los que tenemos que venir y unidos orar y clamar, y como dice, ponerse en la brecha, ponerse en el lugar del hermano o de la hermana que está enferma y sentir su necesidad y clamar a Dios, sintiendo la necesidad. Yo lo entendí cuando clamo por mi nieto. Eso sí es clamar, hermano. No duermo en toda la noche y me salen unos quejidos. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Y el Señor me hizo entender, eso es un clamor, eso es un clamor. Y yo digo, ¿y cuántas veces oro por las necesidades de la iglesia así nomás? Pero el Señor me dijo, no, tenés que clamar sintiendo la necesidad del hermano, de la hermana, porque son un solo cuerpo. Y si uno se enferma, todo el cuerpo se enferma. Todo el cuerpo siente el dolor. Entonces, clamemos al Señor, busquemos y tenemos que dolernos con lo que está pasando la hermana, el hermano, y clamar como si fuéramos nosotros, ¿no? Que estamos pasando por esa situación. Y derramar, hermanas, lágrimas ante la presencia del Señor. Y clamar y decirle, Señor, restaura ese cuerpo, sana, limpia, purifica. En el nombre de Jesús. Y el Señor contesta, y el Señor escucha, porque Él está, como se dijo que su Santo Espíritu estaba acá, así es y yo lo creo. El Espíritu del Señor está en este lugar. Y Él nos está observando y Él está viendo, porque Él mira los corazones. Nosotros no podemos mirar los corazones, pero Él sí lo mira. Y Él sabe lo que hay en cada corazón, en cada mente. Así que, hermano, pongamos toda nuestra mente, nuestro corazón
en esperar en el Señor, porque Él es nuestra esperanza. Cada día, cada día. Vamos a orar, hermano, para que el Señor nos hable en este día, para que podamos recibirlo con gozo, ¿no? Para que el Señor nos habla continuamente, pero que hoy sea un día especial. Le dije, Señor, quiero llevar una palabra especial. Ayúdame, Señor, no quiero hablar de lo mío, quiero hablar de lo tuyo. Y la palabra de Dios es del Señor, es del Señor. No hablo nada que no sea de la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, los invito que oremos, que clamemos y que demos gracias al Señor por este día. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estás en este lugar. Gracias, Señor, porque nos bendices. Gracias, Señor, porque escuchas nuestra oración. Te suplicamos, Señor, que te quedes hasta el final, Señor amado, que nos hables, Señor amado, y que la palabra que tú nos das podamos ponerlo por práctica en nuestras vidas. Oh, Señor, necesitamos de ti, Señor. Fortalece nuestras vidas, Señor. Danos fuerza para vencer todo obstáculo, Señor amado, todo lo que se presente en nuestro camino, Señor, en nuestro diario vivir, que podamos vencerlo, Señor, con tu fuerza lo podemos hacer. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y yo le decía, Señor, yo quiero llevarle una palabra de aliento a los hermanos, una palabra de fortaleza, una palabra tuya. Bueno, el Señor me dio palabra, me dio un montón. Bueno, lo resumí porque no quiero cansarlo. Pero a mí me hizo bien, a mí el Señor me habló y me mostró cosas que yo no las veía en mi vida, que tengo que cambiar, que tengo que sacar, que me tengo que examinar. Vamos a leer en 2 de Crónicas 26, donde el Señor me hablaba, ¿no? Y quiero compartirlo con ustedes porque yo le decía, Señor, yo quiero compartir con los hermanos lo que vos me das. 2 de Crónicas 26. Vamos a leer del 3 al 15. 2 de Crónicas 26, del 3 al 15. Y dice la palabra del Señor así. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gudbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, y así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por manos de Jehiel escriba, y de Masías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey.
todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra el enemigo. Y Uzías preparó todo el ejército, escudo, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y el Señor me mostraba, ¿no? Y decía, de 16 años empezó a reinar. Y a veces nosotros tenemos los hijos de 16, 17 años y decimos chico, no le podemos exigir. Y decía el Señor, y este rey tenía 16 años y eran tiempos difíciles, hermanos. Así que no se sientan que porque son jóvenes están libres de algunas cosas. No, hermana, continuamente el Señor nos llama a todos por igual. Este jovencito era de 16 años y empezó a reinar, a reinar. Y nosotros y los jóvenes tienen que empezar a reinar y tomar autoridad en el nombre de Jesús, porque nosotros tenemos que defender lo que el Señor nos da. Él nos usa por igual. Jóvenes, mayores, no tan mayores, bien, bueno. El Señor nos usa, hermana. No se crea que porque son jovencitos, no los va a usar el Señor. El Señor los va a usar, hermano, y cosas mayores que nosotros van a hacer, porque el Señor los va a usar. Miren lo que hizo con este rey de 16 años, hermano. Yo leía y me maravillaba, el Señor, digo yo, 16 años. Y no duró 1 año ni 2 el reinado. Duró, dice, 52 años. Duró el reinado de este rey. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y yo le preguntaba, Señor, ¿nosotros estamos haciendo lo recto ante tu presencia? ¿Cómo estamos, Señor? Él, un jovencito de 16 años, hacía lo recto ante Jehová, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Dice, y persistió en buscar a Dios. Y yo busqué lo que significaba persistió, insistió, prevaleció, se sostuvo todos los días, significa persistió, todos los días buscando a Dios, buscando agradable, buscando hacer lo recto, todos los días buscó al Señor. Y el Señor me hablaba y me decía, así quiero que seas, así quiero que sea mi pueblo, que persista en buscarme, que no aflojen, hoy sí, mañana no, quizás la semana que viene, no, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, persistió, era entendido en visiones, pero ¿por qué? Porque buscaba a Dios y Dios le mostraba cosas. Y me decía, yo quiero hacer esto con mi pueblo, quiero mostrarle visiones, pero tienen que hacer lo recto ante mí. Y tienen que persistir, no tienen que bajar los brazos, que no abandonen, que sigan, que insistan, que estén firmes hasta mi venida. Y yo los voy a bendecir, y yo los voy a usar, y yo les voy a mostrar cosas que ni pensaron. Este hombre, este rey, dice, entendido en visiones de Dios, no cualquier visión. Dios le mostraba. Yo muchas veces le pido al Señor que me muestre, pero ¿estoy haciendo lo recto ante el Señor? Porque si estoy haciendo lo recto ante el Señor y estoy persistiendo en buscarle todos los días, Él lo va a hacer. Él nos va a mostrar cosas. Mire qué lindo, hermano, que el Señor me muestre cosas
que piensa hacer, cosas de lo que Él tiene establecido para mí, para mi familia, para mis hermanos, que me muestre cosas para orar. A lo mejor por ahí me va a mostrar cosas que no son tan lindas, pero estamos apercibidos porque estamos persistiendo en el camino del Señor, para orar, para reprender. Veamos ahora sí. Entonces persistió en buscar a Dios. Y le digo, Señor, yo quiero persistir, yo quiero perseverar, yo quiero cada día insistir en buscarte. No quiero que los afanes de este mundo me aparten de ti. No quiero que porque tengo un problema, que porque esto me conviene más, no quiero que eso me aparte la mirada del Señor. Yo quiero persistir, hermano, todos los días. Tenemos que persistir, tenemos que perseverar hasta que Él venga, porque eso es lo que Él quiere, que estemos preparados, que estemos haciendo lo recto. Dice, y en esos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. En los días que buscó a Dios, Él le prosperó. 52 años Él reinó y buscó a Dios, hizo lo recto y el Señor le prosperó. ¿Cuántas veces pedimos al Señor que nos prospere, que necesitamos, que por ahí no tenemos una casa, que por ahí no tenemos un trabajo, que por ahí nos hace falta cuántas cosas? O nuestros hijos, necesitamos del Señor, pero dice que mientras persistió en buscar a Dios, Jehová le prosperó. Miren, hermanos, lo que el Señor tiene para nosotros. Solamente Él quiere que le seamos fiel y que perseveremos, que sigamos a pesar de todo, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las enfermedades, a pesar de lo que sea, hermano, como se cantaba, tú eres mi plenitud. Y yo le decía, Señor, tú eres mi plenitud. Y si Él es nuestra plenitud, nada nos va a apartar del camino del Señor. Él se va a ocupar de todo. Él es nuestra plenitud y vamos a ser prosperados. Dice, y salió y peleó y el Señor le daba la victoria y derribaba, dice, y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod. ¿Cuántos muros tenemos nosotros en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuántos impedimentos tenemos que a veces no nos permiten buscar a Dios? ¿Cuántos muros tenemos que derribar, hermanos? Cada uno sabemos en nuestra vida cuáles son los muros que nos están impidiendo buscar de Dios en plenitud, persistir en buscar a Dios y hacerlo recto ante el Señor. ¿Cuántos muros? Miren cuántos muros Él derribó. Rompió el muro, dice, rompió, y tenemos que hacerlo nosotros, hermanos. Tenemos que aplastarle la cabeza al enemigo. Tenemos que derribar esos muros, tenemos que romper esos muros, porque el Señor nos da poder. Son muros espirituales, hermanos, que nosotros no lo vemos, pero que nos están impidiendo que podamos seguir al Señor rectamente, que podamos persistir en hacer lo recto, porque cuántas veces andamos a las chuequeadas, un pie en el camino, otro pie no. Lo digo por mí, hermanos, que yo a veces ando así, diciendo será, no será, querrá el Señor, no querrá, pero que el Señor nos afirme para que sepamos cuál es la voluntad del Señor, cuál es la voluntad, y así salir a pelear y derribar los muros. Y dice, y edificó ciudades. Dios le dio ayuda contra los filisteos, y los filisteos representan a los enemigos de Dios, de los hijos de Dios. Y Él, dice, le dio ayuda contra ellos. O sea que el Señor nos va a ayudar cuando estamos teniendo necesidad, cuando estamos pasando por circunstancias, cuando nuestra familia está atravesando por cosas que, ay Dios mío, porque es mi lamento, ay Dios mío, ¿no?
Él nos va a ayudar y nos va a edificar. Y dice, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Se hizo altamente poderoso. ¿Pero por qué, hermanos? Porque él persistió en buscar a Dios, porque él hizo lo recto ante la presencia del Señor. Y el Señor le prosperó, y el Señor lo bendijo, y el Señor lo ayudó. Y dice, su fama trascendió barreras, fronteras. ¿Por qué? Porque era altamente poderoso. Y nosotros necesitamos, hermanos, ser altamente poderosos para derribar esos muros, esas torres, para edificar, como dice su palabra, edificar ciudad, edificar fundamentos del Señor. Él nos quiere hacer altamente poderosos, pero tenemos que persistir en su camino, tenemos que insistir, tenemos que hacer fuerza y seguir en el camino, hermano, que nadie nos aparte. Dice, hizo lo recto, tenemos que hacer lo recto ante el camino del Señor. Tenemos que limpiarnos, porque para hacer lo recto tenemos que sacar todo lo que nos desvía, alguna curvita por acá, por allá. Son cosas que el enemigo pone. Tenemos que sacar todo eso y hacer lo recto. Dice, y en lo que me gustaba, y dice, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. Abrió cisternas, hermanos, en el desierto, donde no hay agua. Y yo dije, Señor, ¿cómo puede ser que haya abierto cisterna? Porque para Dios nada es imposible. Y él persistió en buscar a Dios. Y él hizo lo recto ante el Señor. Y el Señor, dice, lo ayudó. Jehová lo prosperó. Lo ayudó, dice, y salió a pelear. Y el Señor lo ayudó contra todos los filisteos. Y lo ayudó porque él, creyendo, hizo cisternas en el desierto. Y seguro lo llenó de agua, porque él creyó al Señor. Él le creyó. Y en este día yo decía, Señor, ayúdanos a creer en lo imposible, como si fuera posible, porque esta cisterna en el desierto era imposible. ¿De dónde va a sacar agua? Pero sin embargo, el Señor estaba con él, hizo las cisternas y se llenaron, y dice, hizo labranzas, viñas, como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. O sea que sembró y cosechó. Y el Señor quiere también que sembremos la palabra del Señor y que cosechemos los frutos, almas nuevas para el Señor. El Señor nos dice, haz cisternas en los desiertos, donde te parece que la palabra no va a dar fruto, porque muchas veces decimos, pero este no lo cambia más, este sigue así torcido y así va a morir. No, acá dice que hizo cisterna en los desiertos. Y nosotros eso tenemos que hacer con las personas que aparentemente son duros, que no creen en Dios, que no quieren que le abra la palabra. Pero nosotros vamos a preparar cisterna en ese desierto donde no está el Señor. Y el Señor lo va a traer. Y vamos a recoger los frutos. Porque dice, era amigo de la agricultura. Y la agricultura necesita riego, necesita de las cisternas de agua. Y el Señor me hablaba, me decía, yo los quiero bendecir, yo los quiero prosperar, yo les quiero dar poder para que ellos puedan vencer toda adversidad. Pero tienen que persistir en buscarme, tienen que hacer lo recto ante mi presencia. Y van a ser prosperados, y van a ser ayudados, y van a ser altamente bendecidos por el Señor. Y se va a correr esta fama porque el Señor va a estar en este lugar y va a hacer grandes cosas. Y van a empezar a decir en la iglesia de Garay, suceden milagros, se sanan los enfermos, resucitan muertos, porque el Señor me dijo, cree en lo imposible como posible. Cree.
Al que cree todo es posible. Yo le decía, Señor, ayuda, como dijo ese padre, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer, Señor. Quita de mí todo lo que esté impidiendo que yo crea en tu palabra, impidiendo que proclame que tú eres poderoso y que contra ti no hay nadie. Ayúdame, Señor. Y seguimos buscando al Señor, pero haciendo lo recto, persistiendo. Pero este rey, como el Señor lo bendijo tanto, dice en el versículo 16, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Que el Señor nos ayude para no enaltecernos, hermanas, para estar humillados ante la presencia del Señor, para buscar de Él primeramente, primero el Señor en nuestras vidas. Nosotros no somos nada sin el Señor. No podemos hacer nada. Si oramos, si una persona se sana, no somos nosotros, es el Señor que tiene misericordia. El Señor no quiere que nos vayamos a enaltecer. Él va a hacer grandes cosas, pero está escrito para nuestra enseñanza. Se enalteció en su corazón y el Señor me está diciendo, cuídate, cuídense, los quiero usar, los quiero bendecir, pero no se vayan a enaltecer, porque el poder y la gloria es mía. Ustedes son instrumentos en mis manos. Yo los levanto para hacer mi obra y nada más. La gloria y la honra es mía y no la comparto con nadie. El Señor me hablaba y yo le decía, Señor, ayúdame. Ayúdame a hacer lo recto ante tu presencia. Ayúdame a persistir en tu camino. Sé que tú tienes grandes cosas. Yo quiero tener visiones tuyas, Señor. Quiero tener esa comunión íntima con el Señor. Quiero que el Señor me hable, que me muestres cosas. Quiero que el Señor haga milagros y prodigios en la iglesia. ¿Cuánta necesidad hay? ¿Cuánta necesidad hay? Yo soy muy necesitada del Señor. Muy necesitada porque tengo mi familia que todavía no está acá. Y clamo por mi familia. Y clamo y el Señor me dijo, tú y tu casa. Tú y tu casa. Y yo digo, Señor, ayúdame a permanecer firme, a perseverar, para que tu palabra se cumpla, tú y tu casa. Porque si yo no persevero, si yo me desvío, ¿dónde va a ir mi casa? Si el Señor dice tú y tu casa, y si yo no estoy en el camino del Señor, si yo flaqueo, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi familia? Que el Señor nos ayude y que tenga misericordia, ¿no? Y nos abra el entendimiento para que nosotros podamos entender, para que podamos serle fiel, sabiendo, hermano, que el mundo nos está mirando. Está viendo a ver esos evangélicos cómo se comportan, qué hacen, qué no hacen, y después nos meten todo en las bolsas y dicen, y después dice que es evangelia, después dice que es evangelio. Y el evangelio, hermano, queda por el piso, porque nosotros somos representantes del evangelio, porque decimos que somos cristianos evangélicos. Y después el mundo dice, pero ¿y dónde está? ¿Y dónde está tu evangelio? ¿Y dónde está tu Dios? Muchas veces me lo han dicho a mí. Y me he sentido avergonzada, porque el enemigo busca cualquier motivo para avergonzarnos, hermano. Por eso, dice, tenemos que hacer lo recto para que el mundo no nos señale, para que diga, ¿pero cómo? Tenemos que hacer la voluntad del Señor y perseverar para que ellos vean que nuestro Dios es verdadero, que nuestro Dios es fiel y que Él cumple su promesa.
El Señor me hablaba y me decía, yo quiero bendecir a mi pueblo, yo quiero prosperarlo, yo quiero darle la victoria, yo quiero regarlo con mi Santo Espíritu, con el agua de vida, pero quiero que anden en lo recto, quiero que perseveren, quiero que persistan en mi camino, y yo haré, dice el Señor. Vamos a leer ahí nomás en el capítulo 15 de Segunda de Crónicas, que también el Señor me hablaba, ¿no? Y yo le daba gracias, Señor, gracias porque me haces entender tu palabra. Lo que se escribió acá, hermanos, uno a veces dice el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, pero es todo palabra del Señor actual, para estos días también es, hermanos, porque se escribió para eso, para nuestra enseñanza. En Segunda de Crónicas 15, vamos a leer del 1 al 7. Segunda de Crónicas 15, del 1 al 7. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Asa y toda Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, porque hay recompensa para vuestra obra. Otra vez, no desfallezcan vuestras manos. Persistan, insistan, perseveren, dice el Señor, porque hay recompensa para vuestra obra. El Señor dice, insistan. En el 5 y en el 6 que leímos, dice, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Y qué estamos viviendo ahora, hermanos? ¿Qué estamos viviendo? No hay paz, ni para el que entra, ni para el que sale. Dice que una gente destruye a la otra, una ciudad destruye a la otra. ¿Qué estamos viendo en Argentina nada más? No hay paz, hermanos. Matan a bebitas, dice que la violan, dice que le dan drogas. ¿Cuántas cosas, hermanos? Gente contra gente y una ciudad contra otra ciudad. ¿Pero por qué? Porque Dios los turbó, porque no persistieron, porque andan lejos, porque no hacen lo recto ante el Señor. Entonces, hacen estas calamidades, hermanos, hacen estas calamidades. No hubo paz, dice, ni para el que entraba ni para el que salía. Tiempos difíciles. Este es el Antiguo Testamento, pero es el actual, hermano, porque es lo que estamos viviendo. El Rosario dice que es un hervidero. Se mata por acá, por allá, por todos lados. Bueno, acá en Buenos Aires también. Cuántas cosas están pasando, que el Señor nos guarde. Por eso nosotros tenemos que persistir, hermanos. Si persistimos, el Señor nos va a bendecir. El Señor nos va a sacar a flote. El Señor nos va a hacer derribar cuantos muros. El Señor nos va a hacer edificar para nuestro bien. Y vamos a poder sembrar y hacer cisterna en esos lugares donde pareciera que solo existe el mal. Aún con nuestra oración, hermanos, a lo mejor no podemos ir a esos lugares,
Pero si clamamos, hermanos, el Señor va a usar a los que están. Estamos respaldando a quienes están en esos lugares, hermanos. No había paz, ni al que entra, ni al que sale. En el 3 y el 4 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Muchos días ha estado sin verdadero Dios, porque no le buscan, porque están lejos del Señor. Ha estado, por eso no hay paz, por eso una gente contra otra, una ciudad contra otra, es destruida porque no buscan a Dios. Pero dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En su tribulación, hermanos, en su tribulación. ¿Y cuánta gente está pasando por tribulación, por angustia? ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuánta gente clama por ayuda? Ahí nomás ese terremoto inmenso, cantidad de muertos, hermanos, gente desaparecida, gente herida, no dan abasto. Seguramente no buscaban a Dios, dice, en su tribulación. Se convirtieron. Oremos, hermanos, para que en la tribulación busquen a Dios y sean hallados de Dios. Porque dice el Señor en el 2, dice así: y salió al encuentro Asa y le dijo, oídme, le dice, el Espíritu de Dios estaba sobre Azarías. El Espíritu de Dios mandado sobre un profeta dijo, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Miren, hermano, tenemos la solución para todos nosotros, hermano. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si nosotros estamos con el Señor va a estar con nosotros. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Si le buscamos, lo vamos a hallar, porque Él quiere ser hallado. Él quiere que le busquemos. Él quiere que persistamos, hermanos. Pero dice, mas si le dejareis, Él también os dejará. Y me entristecí, hermano. Si le dejareis, Él también os dejará. Señor, le decía, no permitas que te deje. No permitas, Señor. Fortaléceme, Señor, para que pueda persistir, para que pueda buscarte. No quiero que me dejes. Estoy cantando, Señor, tú eres mi plenitud. No quiero que esa plenitud se vaya de mi vida. Quiero sentirla todos los días, la plenitud del Señor, que Él lo llena todo, todo en mi vida. Él me consuela, Él me habla, Él me alienta, Él me guía, Él es mi todo. ¿A dónde iré, Señor? ¿A dónde iré? Solo al Señor. Dice, si le buscareis, será hallado de vosotros. Si le buscamos, hermanos, lo vamos a encontrar, porque Él se va a dejar encontrar si le buscamos. Pero si no le buscamos, dice, si le dejareis, Él también os dejará. Que el Señor no permita, hermano, que le dejemos siguiendo al mundo, siguiendo cosas contrarias al Señor. Porque a veces, hermanos, nos dejamos tentar por las circunstancias, diciendo, total, no pasa nada. Estamos luchando capaz que con el vicio del cigarrillo y vamos a una reunión donde son todos fumadores y no podemos decir no va a pasar nada porque estamos siendo tentados y empezamos, total, un cigarrito, ¿qué me va a hacer? Lo dejo cuando quiero. Es un ejemplo, hermanos. Escuché un testimonio de un hermano decir, me gustaba mucho fumar y fumaba de las dos clases, decía.
Fumaba el con filtro y el sin filtro. Y yo decía, ¿y sin filtro? Después se entendía, hermano. El cigarrillo sin filtro es la droga, es la marihuana. Le gustaba fumar de las dos clases, con filtro y sin filtro. Entonces dice, yo huyo. ¿Dónde hay alguien que está fumando? No me conviene, no me conviene. Y así tenemos que hacer nosotros, hermano. Donde está nuestra debilidad no tenemos que ir para ahí, porque no nos conviene, hermano. Miren, yo estaba leyendo, bueno, habrán leído ustedes también, Potifar, José. José servía, vamos a leerlo en Génesis 39, y yo decía, Señor, hazme así, quiero ser así. Génesis 39, empezamos del 10, 11 y 12. Un ejemplo, hermano, para nuestra edificación. Así tenemos que ser nosotros. Así tenemos que ser. Dice, hablando ella, está hablando de la mujer de Potifar, dice, hablaba ella con José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Un hombre de Dios, que no aflojó, que persistió en el Señor, prefirió huir, aún dejando sus ropas ahí, pero no iba a pecar contra nuestro Dios. Él huyó y la mujer lo atacaba. ¿Y cuántas veces somos débiles en ese aspecto, hermano? Que nos gusta alguna persona, aún estando casados, pero me gusta la mujer del prójimo. Huyamos, hermano. Aún ni en el pensamiento permitamos, hermano, porque dice que el que miró para codiciarlo ya pecó en su corazón. Huyamos, hermano, huyamos. Pero muchas veces decimos no pasa nada, y coqueteamos con el pecado y andamos por ahí. Pero podemos caer, hermano, podemos resbalar y después no vamos a poder pararnos. Tenemos que huir, como hizo José. Huyó, dejó su ropa, no le importó y huyó del pecado. Huyó del pecado. Otro ejemplo está en Segunda de Reyes, porque yo le decía, Señor, dame ejemplo. En Segunda de Reyes, y veía, ¿no? Y el Señor me hablaba. Yo decía, gracias, Señor, porque me hablas. Gracias, Señor. Segunda de Reyes 9, mire, decía yo, Señor, cuántas cosas hay en tu palabra que muchas veces no sé. Y pienso que a lo mejor de eso no hay, pero sí hay de eso, hermanos. Segunda de Reyes 9, del 30 al 33. Segunda de Reyes 9, del 30 al 33. Dice así, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucede bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Jezabel, hermano, sabemos que representa el pecado sexual, porque era una mujer que los cautivaba. Como dicen Gálatas, ¿quién los cautivó? Habla a los Gálatas insensatos.
¿quién los cautivó? Estaban siguiendo bien el camino y se desviaron. Y ella cautivaba a los hombres y los atraía. Y dice que se pintó sus ojos con antimonio y atavió, o sea que se puso linda para atraerlo. Pero Jehú estaba haciendo lo recto en el camino del Señor, estaba persistiendo y preguntó, ¿quién está conmigo? Él no fue porque hubiera caído, pero mandó 2 o 3 eunucos. Y eunucos dice que es personas, hombres consagrados a Dios, sin sexo, no tienen deseo sexual. Y dice que antes los reyes los elegían para que cuiden a sus esposas, porque sus esposas no corrían peligro. Y estos hombres no corrían peligro tampoco con Jezabel, porque no eran atraídos por ese pecado. Y él fue sabio y mandó a ellos a que la derribaran. No fue él. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Si hay alguna cosa que tenemos temor de caer en eso, no vayamos nosotros, hermanos. Mandemos a otro que sabemos que no le va a hacer nada, que sabemos que no va a ser cautivado. Nosotros tenemos la desconfianza, porque tenemos esa debilidad, que vamos a ser cautivados, cautivados, porque era una persona sexual, tenía eso de atraer a los hombres. Pero Jehú mandó a otros, no fue él. Y esa mujer terminó ahí. No hubo más Jezabel. ¿Por qué? Porque el Señor dirigía la vida de Jehú. Y Jehú mandó para que terminaran con Jezabel, esa misma Jezabel que había amenazado a Elías que lo iba a matar y que al otro día iba a estar así. Esa misma Jezabel que era perversamente pecadora sexualmente, terminó así, porque Jehú estaba en las manos del Señor, estaba siendo guiado por él. Y el Señor le habló, no vayas vos, mandá a otro. Y ahí mandó a los que sabían que no iban a caer en ese pecado. Y el Señor me decía, si te sentís débil y podés caer porque tenés esa debilidad, mejor no vayas. Mejor quédate en tu casa. No vayas. Yo busco a otros para mandar. Vos quédate. Hasta que el Señor te fortalezca, te quite todo eso y puedas estar firme y puedas estar perseverando en su camino. Y le daba gracias al Señor. Gracias, Señor, porque a veces sin saberlo coqueteamos con el pecado. De cosas que el Señor nos rescató. Y ya nos creemos superados y queremos volver a lo mismo porque total el Señor ya me salvó, ya me limpió. Pero el Señor dijo, vete y no peques más. No busquemos al pecado nuevamente, hermano. Huyamos del pecado, como hizo José, como hizo Jehú y como hicieron tantos otros hermanos. Huir de la tentación, huir del pecado, hermano. Tenemos que estar limpios para el Señor, libre de toda contaminación. El Señor nos quiere prosperar, el Señor nos quiere bendecir. Yo le decía, Señor, quiero llevar una palabra que diga que van a ser prosperados, van a ser bendecidos. Y el Señor me decía, sí, yo quiero que sean prosperados, pero ¿cómo? Como prospera tu alma, así vas a ser prosperado económicamente, materialmente, pero tiene que ser prosperado tu espíritu, tu alma también, a la par de lo que prospera tu vida material. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere prosperar, pero primero tenemos que ser prosperados espiritualmente, tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que afirmarnos en su camino, tenemos que persistir en buscarlo todos los días de nuestra vida. Seamos jóvenes, seamos no tan jóvenes, buscarle al Señor todos los días,
Son tiempos difíciles, hermanos, que a veces se nos hace medio imposible, pero si persistimos, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a prosperar. Y para terminar, hermanos, vamos a leer en Apocalipsis, que me gustó mucho también. Digo, bueno, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque me hablas. Y yo creo que esta palabra es para la iglesia, para nosotros acá en este momento, hermanos. Esta palabra es para nosotros, así que escúchela atentamente, hermanos. Es para nosotros. Apocalipsis 3, que dice el mensaje a Sardis. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dicen esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y dije, gracias Señor, porque aún nos das oportunidad. Gracias Señor. Dice, sé vigilante. Sé vigilante. Un vigilante, ¿qué hace, hermanos? Observa, mira, está atento a todas las circunstancias. Sé vigilante, porque podés caer, porque te estás desviando, porque no estás haciendo las obras primeras. Sé vigilante, dice el Señor, y afirma las otras cosas que están para morir. Hay cosas que se están apagando en nuestras vidas, que antes ardíamos en el espíritu y ahora ¿qué pasa? Se están muriendo. Afirma las otras cosas que están para morir. El Señor nos habla, el Señor nos da esperanza. Todavía tenemos esperanza, hermanos. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y yo reconocí así, Señor, tienes razón. No soy perfecta, Señor, pero con tu ayuda quiero serlo. Quiero limpiarme de todo lo que a ti no te agrada, Señor. Cada día derribar esos muros que están en mi vida, que están impidiendo que yo te sirva plenamente. Y quiero edificar. ¿Y qué voy a edificar, hermanos? Edificar con la palabra, hablar a las personas, edificar, para después cosechar del fruto, hermanos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate. ¿Qué recibiste, hermano? ¿Qué recibiste cuando recién llegaste al camino del Señor? ¿Qué recibiste? Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿De cuántas cosas nos tenemos que arrepentir? Yo primeramente, ¿de cuántas cosas me tengo que arrepentir? ¿De cuánto tiempo perdido? ¿De cuánto que no le he servido al Señor? ¿De cuántas veces que le he fallado? Me tengo que arrepentir y decirle, Señor, ayúdame. Quiero afirmar las cosas que están por morir. Quiero que tú me encuentres de vestiduras blancas cuando tú vengas. Y el Señor dice, yo los quiero bendecir, yo los quiero prosperar, pero quiero que caminen rectamente en mi camino. Quiero que persistan todos los días hasta mi venida.
No coqueteen con el pecado. Huyan del pecado, huyan. Pablo le decía a Timotea que huya de las pasiones juveniles. Yo decía, pucha, ¿en cuántas partes dice huye del pecado, huye de lo que no te hace bien, huye a los brazos del Señor, refúgiate en Él, porque ahí está la salvación, ahí está la fortaleza, y donde está el Señor, ahí la maldad no llega, hermanos, el pecado no llega, porque está el Señor en nuestras vidas. Si el Señor está en nuestro corazón, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, no se va a acercar, pero tenemos que persistir. Yo decía, Señor, gracias, porque la palabra que el Señor me dice, persiste, sigue, persiste, afírmate, y yo haré grandes cosas. Y le daba gracias al Señor, y le doy gracias al Señor en este momento por la palabra que el Señor me dio. Que el Señor les bendiga, hermano.